Hola, hola a todos. Vamos a continuar con el tema de funciones, no sin antes hacer un pequeño repaso de las cosas que hemos visto en el video previo. En esta gráfica de acá, bueno, en esta pizarra tenemos varias, eh, varias funciones f definidas sobre un conjunto A y un conjunto B. Creo que en casi todas, salvo en estas de acá, no son el mismo conjunto. Esto es para recordar el concepto de relación. Recordemos que dados dos conjuntos A y B, siempre es posible establecer algún tipo de relación entre los elementos, digamos, los elementos del conjunto de partida y los elementos del conjunto de llegada. Esto es lo que se llama simplemente una función, una relación. Pero nosotros, cuando definimos el concepto de función, somos más exigentes. Y entonces, para hablar de función, decimos que la relación tiene que ser que toda la gente de acá esté casada, o sea que aquí no sobre nadie, como por ejemplo que aquí está sobrando el z. Y además que sean fieles. Por ejemplo, aquí el y no es fiel, y va con 3 y y va con 4. Alguien me podría decir, profe, pero vea, el y está con el 1 y el 1 está con el x. Sí, pero el y por sí solo, él es fiel, ¿verdad? El que es infiel es el 1. El 1 está con el x y con el y, pero el y es fiel. Entonces, a estos de acá le pedimos que sean fieles y además que estén todos casados. Los de la derecha permitimos infieles como el 1, casados como el 4, fieles como el 4 o solteros como el 2 y el 3. En una función y en una relación, el primer conjunto se le llama conjunto de partida y este conjunto de llegada. En una función, a este conjunto de acá le llamamos dominio, es el dominio de la función. Mientras que en una relación, el dominio son solamente el conjunto, los elementos de A que fueron asignados. Por ejemplo, el dominio de esta relación es el X y el Y. Pero en las funciones, el dominio siempre va a ser el conjunto de partida. Además definimos el concepto de imagen. Por ejemplo, la imagen de X es 1, la imagen de Y es 1, la imagen de Z es 4. También definimos el concepto de preimagen. La preimagen de 4 es Z. Las preimágenes de 1 son X y Y. El 2 y el 3 no tienen preimágenes. También definimos el concepto de ámbito. El ámbito es el conjunto de elementos del conjunto de llegada que fueron asociados. En este caso solamente el 1 y el 4. Entonces el ámbito de esta función f va a ser llaves 1, 4. Porque solamente esos dos fueron asignados. ¿Ok? Podríamos hablar de la imagen de un conjunto. Por ejemplo, yo aquí tengo tres elementos, x, y y z. Pero podría preguntar, ¿cuál es la imagen del conjunto x, y? La imagen del conjunto x, y va a ser el conjunto 1. Siempre la imagen de un conjunto es un conjunto y la imagen inversa de un conjunto también es un conjunto. Entonces la imagen de x, y va a ser llaves, 1. La imagen de llaves z va a ser llaves 4. Cuando digo llaves me refiero a esto, a este conjunto. Para que quede claro que no se trata solamente del elemento z, sino del conjunto que contiene a z. ¿Qué más vimos sobre funciones? Bueno, después entramos en tres conceptos que son claves en matemáticas, que es el concepto de inyectividad. Sobreyectividad y biyectividad. ¿Okay? Biyectividad. Lo explicamos. Recordemos que en una función los únicos que están obligados a ser fieles son los de la izquierda. Cuando nosotros pedimos que los de la derecha también sean fieles, entramos en el concepto de inyectiva. Por ejemplo, aquí el x es fiel, el y es fiel y el z es fiel. A su vez el 1 es fiel, porque solo está con x, el 2 es fiel porque solo está con z, y el 3 es fiel porque solo está con y. Entonces, cuando pedimos que sean fieles mutuamente, fidelidad mutua, es cuando hablamos de conceptos de inyectividad. Y en la práctica, eso quiere decir que si yo planteo la ecuación, vamos a ver dónde la escribo, f de x igual a f de y, entonces necesariamente x tiene que ser igual a y. ¿Okay? Digamos que la idea intuitiva esta de fidelidad y demás
está muy bien, pero en la práctica generalmente lo que nos dan es un criterio, unas funciones con unas formulitas y tenemos que decidir si es inyectiva. Entonces sería, si planteamos esta ecuación f de x igual a f de y, ya vamos a ver ejemplos de eso, y tenemos que concluir que x es igual a y. Ok, luego pasamos al concepto de sobreyectividad, que es sobreyectiva. Y sobreyectiva significa que en el conjunto de llegada no tengamos solteros. Aquí no sobra nadie. Por ejemplo, esta de acá no es sobreyectiva porque sobran el 2 y el 3. Pero aquí el 1 está asociado y el 2 está también asociado. Entonces esta función de acá sí va a ser sobreyectiva. Recordemos, si es función porque aquí todo el mundo está casado, perfecto. Y además todos son fieles, y el x es fiel con el 1, el y es fiel con el 2, el z es fiel con el 2. Esa función es sobreyectiva, aquí no sobra nadie. No es inyectiva porque el 2 está siendo infiel con el y y con el z. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto de sobreyectividad. Y luego pasamos al concepto de biyectividad, que es cuando tenemos dos conjuntos en los cuales se plantea una función, y tal que la función es a la vez inyectiva y sobreyectiva. Entonces, inyectiva, todo mundo fiel, aquí para acá y para acá, es decir, tienen que ser mutuamente fieles. Y sobreyectiva, que aquí no sobre nadie. Entonces, esa es biyectiva. Y decíamos que se establece una relación de un elemento del dominio para cada elemento del codominio y viceversa, ¿verdad? Y lo recordábamos con aquel ejemplo de las sillas y los estudiantes en un aula con 30 sillas y 30 estudiantes. Entonces se puede establecer una relación biyectiva. No sobra ninguna silla, no falta ningún estudiante. O sea, siempre ese es un ejemplo para recordar qué significa biyectividad. Bueno, entonces continuamos con nuestros ejemplos donde quedamos la vez pasada. Digamos que A es igual al conjunto 1, 2, 3 y B es igual a A, B, C. ¿Okay? Y digamos que nuestra función f de A en B tiene el siguiente gráfico, es decir, me dan los pares ordenados, quién con quién, que el 1 con el A, el 2 con el A y el 3 con el B. ¿Okay? Aquí repetimos A y el 3 con el B. Y nos preguntan, queremos ver cuál es el gráfico de la relación inversa de f a la menos 1. El gráfico de la relación inversa es simplemente darle vuelta a las parejitas. Entonces va a ser A con 1, A con 2 y B con 3. Esta función que está acá, o esta f que está acá, sí es función, porque aquí todo elemento del dominio está casado, el 1 con el A, el 2 con el A y el 3 con el B. Además todos son fieles, el 1 es fiel con el A, el 2 es fiel con el A y el 3 es fiel con el B. El A es infiel, pero eso ocurre en el conjunto de llegadas, así que no, para el concepto de función no hay ningún problema. En el caso de la relación inversa de f a la menos 1, tenemos un problema, que el A, que es un elemento del conjunto de partida, ¿verdad? Para la relación inversa, porque nosotros en la relación inversa cambiamos todo. Entonces, la función inversa va, la relación inversa, porque no es función, la relación inversa va de B en A. Y notamos esta situación, que el A se asigna con el 1 y el A se asigna con el 2. Pero esto rompe con nuestra definición de función, porque decíamos que en una función el conjunto de partida, que en este caso va a ser B, tiene que ser todo el mundo casado y fiel. Y aquí no ocurre lo mismo, no ocurre eso con A. A está con 1 y A está con 2. Por lo tanto, esta no es función. Muy bien, consideremos otro ejemplo, sea f de r en r dado por f de x igual 5x menos 4. Insisto, creo que lo dije en el video pasado, muchas veces la gente tiende a confundir el concepto de función con el criterio. Este es el criterio, esta es la forma en que yo digo qué cosa se asigna con qué cosa. Pero para hablar de función yo ocupo tres elementos, que son conjunto de partida, que en este caso es R, conjunto de llegada, que también es R, y el criterio o la forma en la que yo establezco los pares que se unen, ¿verdad? Entonces dice, pruebe que f es inyectiva. Este ejemplo es más o menos sencillo. Tal vez no se encuentre uno como este como en el examen, pero este es clave para entender cosas un poquito más complicadas. ¿Okay? Digamos ejemplos típicos de
de ejercicios que ustedes van a encontrar en los libros. Por ejemplo, primero dice que pruebe que f es biyectiva. Para probar que f es biyectiva ocupo probar dos cosas, que es inyectiva y que es sobreyectiva. Ok, entonces ahora, ¿cómo pruebo yo que una función es inyectiva? Acordémonos de lo que pusimos acá en la pizarra. Pusimos que para probar que es inyectiva, si f de x es igual a f de y, entonces x es igual a y. Recuerden que yo la vez pasada les conté en el video anterior que es como que me dirán que la esposa de x anda con la esposa de y. Y para que eso no se vuelva un problema o una cuestión de infidelidad, tiene que ser que x y y sean la misma persona, ¿verdad? Entonces esa es la forma de chequear la inyectividad. Es lo que vamos a hacer en este caso, pero tenemos un criterio, entonces eso se hace como sigue. Podemos plantear la ecuación f de x igual f de y o f de a igual f de, da lo mismo, cualquier letra. ¿Okay? En este caso yo digo, bueno, pero f es 5x menos 4, sería 5a menos 4, y con f de b 5b menos 4. Muy bien, y de acá yo empiezo a simplificar. Menos 4 cancela con menos 4, me queda 5a igual 5b, el 5 pasa a dividir y me queda a igual b. Justamente llegué a la condición, me contaron que la esposa de A andaba con la esposa de B, pero resulta que ahí B son la misma persona. Entonces, no hay infidelidad. Ahí tenemos que eso prueba que la función es inyectiva. Muy bien, ahora vamos a probar que la función es sobreyectiva. Eso probó inyectividad. Ahora vamos a probar que es inyectiva, es sobreyectiva. Para probar que es sobreyectiva, también planteo una ecuación. ¿Cuál? La ecuación b igual f de a. B igual f de a. En ambos casos se plantean ecuaciones. Si es inyectiva, plantea una ecuación. Si es sobreyectiva, plantea otra ecuación. Y aquí hay que hacer dos cosas. Muchas veces los estudiantes me hacen solamente una de esas dos cosas. Voy a ser muy enfático en eso y lo voy a estar repitiendo porque es muy importante. Usted aquí tiene que plantear esta ecuación y tiene que despejar a. Esa es la primera cosa que tiene que hacer, despejar a. Lograr despejar a. La segunda cosa que tiene que ver es que ese a que usted despeja, esa fórmula que usted encontró para a, efectivamente esté en el conjunto de partida. En este caso el conjunto de partida es R, este de acá. Entonces yo tengo que hacer el despeje, pero también chequear que ese valor que estoy obteniendo siempre pertenezca a R. ¿Okay? Entonces hagámoslo en este caso. Tenemos que f de x es igual a 5x menos 4, entonces b sería igual a 5a menos 4. Y voy a despejar a. Pasa el 4 para la izquierda, me queda b más 4 igual a 5a. Pasa el 5 a dividir y me queda que a es igual a b más 4 entre 5. Y ya tengo el despeje, primera parte, pura vida. Pero ahora tengo que cerciorarme que esta expresión que está acá pertenezca al conjunto de los reales. Entonces yo digo, ok, ¿qué cosa es b? B es un elemento del conjunto de partida. O sea, el B yo me lo doy aquí. El B yo me lo doy del conjunto de llegada. Perdón, el conjunto de llegada. Y yo tengo que probar que el A que encontré esté en el conjunto de partida. Mira, hay un elemento del conjunto de llegada y su correspondiente A tiene que estar en el conjunto de partida. Muy bien, entonces si B es un número real y yo le sumo 4, eso sigue siendo un número real. Cualquier número que usted me dé, yo le sumo 4, me sigue dando un número real. Si lo divido por 5, también sigue siendo un número real. Por lo tanto, notamos que efectivamente A pertenece a R. ¿Okay? Y yo aquí es preimagen de B. Por lo tanto, la F es sobreyectiva. Entonces, la función F hemos probado que es inyectiva, hemos probado que es sobreyectiva y por lo tanto es biyectiva. Ahora, una cosita, tal vez en este mismo ejercicio. ¿Qué pasa si yo, en lugar de poner aquí que la función va de R en R, pongo que la función va de Z en R? De Z en R. ¿Okay? Esta parte. Cambien este por Z. ¿Será lo mismo? Todo sigue igual. ¿Qué cambia el ejercicio? Bueno, esta parte de acá
la parte de inyectividad se mantiene, eso queda igual porque no, yo aquí no ocupé que el conjunto de partida fuera R, para nada especial. Pero la parte de acá sí, porque yo digo, ok, si el conjunto de partida es Z en lugar de R, son enteros, este A que estoy obteniendo acá, B más 4 sobre 5, tiene peligro de no ser entero. ¿Okay? Por ejemplo, si B vale 0, si el B que yo medí en R vale 0, A sería 4 quintos. Entonces esta preimagen no me sirve, porque la preimagen tiene que estar en el conjunto de partida, y entonces esta no me serviría. Por lo tanto, si cambiamos R por Z, la función no va a ser sobreyectiva. Va a seguir siendo inyectiva, pero no va a ser sobreyectiva. ¿Okay? Les dejo también como ejercicio, ¿qué pasa si en lugar de R me ponen el conjunto 0,1? ¿Será sobreyectiva? ¿Okay? ¿Qué pasa si R, en lugar de R, me pone el conjunto de los naturales? ¿Será sobreyectiva? Okay. Esas son preguntas que ustedes deben hacerse para aprovechar este ejemplo. Veamos ahora este otro ejercicio. Dice sea f de R quitándole el 4 en R quitándole el 5. En mi dominio es los reales excepto el 4. Y el codominio es los reales quitándole el 5. ¿Okay? Entonces dice que f de x es 5x menos 2 entre x menos 4. Pruebe que f es biyectiva. Pruebe que f es biyectiva. Muy bien. Este es un ejemplo muy bonito. Lo vamos a hacer ahora usando solamente el enfoque algebraico. ¿Eso qué es? Usando solamente ecuaciones y demás. Pero más adelante podríamos hacer algo semejante usando el enfoque gráfico, porque también podemos hacer gráficas, pero todavía no las hemos visto. Muy bien, entonces primero que todo veamos si es inyectiva. Entonces planteo la ecuación f de a igual f de b. F de a sería 5a menos 2 entre a menos 4. Y f de b sería 5b menos 2 entre b menos 4. ¿Ok? Ahora multiplicamos en cruz. Y me quedaría 5a menos 2 por b menos 4, 5b menos 2 por a menos 4. ¿Ok? Aquí multiplicamos 5a por b, 5ab. 5a por menos 4, menos 20a. Menos 2 por b, menos 2b. Menos 2 por menos 4, 8. ¿Okay? Aquí está la expresión. Aquí 5b por a, 5ab. 5b por menos 4, menos 20b. Menos 2a por a, menos 2a. Y menos por menos más, 2 por 4, 8. Y ahora simplificamos. Por ejemplo, a ambos lados cancela 5ab, cancela el 8. Y por acá me queda menos 2, menos 20a, menos 2b. Y por acá me queda menos 20b, menos 2a. Simplificando, me queda menos 18a igual a menos 18b. ¿verdad? Porque yo paso este b para la derecha y paso este menos 2a para la izquierda. Eso es lo que pasó aquí. Luego cancelamos este con este y me queda que A es igual a B. Entonces empezamos con esto y terminamos con esto. Con esto. A ver si no puedo marcarlo. Bueno, con esta última parte de acá. Entonces, eso prueba que es inyectiva, ¿verdad? Es como que me diga un chisme. Mira que la esposa de A anda con la esposa de B y resulta que A y B son la misma persona. Entonces, no hay ningún chisme, todo bien, ¿verdad? Hay fidelidad ahí. Entonces, sí es inyectiva. Pasamos a la parte sobreyectiva. Para la parte sobreyectiva yo tengo que plantear la ecuación f de b igual a f de a. Aquí en lugar de decir en, debe decir pertenece. ¿Okay? Yo me doy, recuerden que acá el conjunto de partida es R menos 4 y el conjunto de llegada es R menos 5. Tengo que tener eso presente. Porque entonces cuando yo estoy viendo la sobreyectividad, me tengo que dar un elemento B que está aquí en R menos 5. Entonces sea B en R menos 5. Yo tengo que encontrar un A ¿dónde? En R menos 4. O sea, el B me lo doy aquí, en el conjunto de partida,
y el A tengo que ver que esté aquí en R-4. Muy bien, entonces aquí yo empiezo con la ecuación B igual F de A. Recuerden, en inyectiva siempre planteo F de A igual F de B para inyectiva. Y para sobreyectiva uso B igual F de A. Claro, eso siempre que se trate de funciones que van de R en R y B un criterio. ¿Okay? Porque yo puedo preguntar sobre inyectividad y inyectividad sobre funciones que no tienen un criterio, ¿verdad? Como por ejemplo estas que he puesto por ahí de x, y, z y 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Esas simplemente les doy el gráfico y ustedes tienen que determinar si es inyectiva o sobreyectiva. O funciones donde empiezan en el conjunto de partes y terminan en R, cosas de ese tipo. Bueno, entonces yo planteo la ecuación B igual F de A. Como F de X es 5X menos 2 entre X menos 4, el F de A sería 5A menos 2 entre A menos 4. Y me toca ahora despejar el A, parte 1, y convencerme de que ese A está en R menos 5. Aquí multiplico en cruz, debajo del B hay un 1, entonces B por A menos 4 y 5A menos 2 por 1. ¿Okay? Entonces B por A, AB y B por menos 4 4AB. Necesito despejar la A, así que todo lo que es A lo paso a la izquierda, todo lo que no contiene A lo paso a la derecha. Entonces me va a quedar AB menos 5A igual menos 2 y más 4AB. Aquí yo de una vez aproveché para factorizar, pero vean que este es A por B, AB es este de acá, y A por menos 5 es este de acá que pasó, estaba positivo, pasó negativo. Y ahora finalmente yo despejo la A. ¿Cómo lo hago? Paso a dividir todo este factor de acá, pasa a dividir. Entonces me queda A igual 4B menos 2 entre B menos 5. Muy bien, entonces uno dice, bueno, que ahí tengo despejado la A. Okay. La pregunta es, ese A que está ahí será un número real, porque vean que el conjunto de partida son los reales menos el 4. Entonces, primero voy a concentrarme en la parte de los reales. ¿Será real en realidad? Y yo digo, ok, el B que me di dice que son reales menos 5. Y digo, ok, pura vida, porque este B de acá es un número real, pero no es 5. Entonces, esta expresión nunca se me va a indefinir. Pero ahora tengo que hacerme una preguntita. ¿Y qué pasa si esto es igual a... O sea, porque aquí dice que tiene que ser un real, pero que no puede ser 4. Y yo pregunto, ¿esto podrá ser 4? 4b menos 2 entre b menos 5 podrá ser igual a 4. Veamos. Voy a multiplicar aquí en cruz, debajo de esto hay un 1, me queda 4b menos 2 igual 4b, 4 por b, 4b, menos 4 por 5, 20. Entonces aquí me queda que 4b cancela con 4b y me queda menos 2 igual a menos 20. Y esto de acá es imposible. ¿Okay? Entonces, efectivamente, nunca nos va a dar 4. Así que estamos bien. ¿Ok? Entonces, hemos probado que nuestra función es también sobreyectiva. Y si es inyectiva y sobreyectiva, entonces va a ser biyectiva, ¿verdad? Esa función que nos dieron acá, que nos decían pruebe que f es biyectiva. En este ejemplo es un ejercicio un poco más difícil, requiere un poquito más de abstracción. Generalmente en esos apuntes que tengo por acá, cuando tiene una estrella acá arriba significa que el ejercicio es duro. Entonces, para que estén alertas, que a veces el estudiante se frustra, que no, o sea, ese ejercicio requiere cierta atención. Dice sea f de e en f, una función que satisface que para todo par de elementos en parte de e se cumple que f de la intersección es igual a la intersección de f de a con f de b. ¿Okay? Entonces pruebe que f es inyectiva. Ese ejercicio, es decir, tiene esa característica un poco extraña de que si le aplico la función a una intersección, puedo separar los conjuntos resultantes de f de a y f de b. También no lo dije correctamente, pero bueno, es que f de la intersección
es la intersección de las f's, para ponerlo de otra forma. Eso en general no ocurre, pero vamos a probar que f es inyectiva. Okay, ¿cómo lo hago? Como siempre, para probar que es inyectiva, yo planteo la ecuación f de x igual a f de y, o f de a igual a f de b, y debo demostrar que a y b son el mismo elemento. Lo que pasa es que aquí en este ejercicio, y por eso es un poquito más abstracto, no me dan ningún criterio para f. Me dicen f es una función que cumple esto, pero no me dicen quién es. O sea, ni siquiera yo sé si el y el f son números, conjuntos numéricos. Podrían ser personas o podrían ser objetos. Muy bien, planteemos la igualdad. F de a igual a f de b. ¿Okay? Vamos a suponer eso. Y vamos a llamarle a ese valor C. Ya van a ver por qué le ponemos aquí un valor C. Pero bueno, en general nosotros planteamos solamente esta parte f de a igual a f de b. Y nuestra misión es demostrar que a es igual a b. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que demostrar. Ahora, resulta que la bendita función que nos dieron tiene una propiedad, pero esa propiedad no se aplica a elementos, sino que se aplica a subconjuntos del conjunto de partida. Si digamos el conjunto E, por ejemplo, si el conjunto E fueran 0,1, entonces aquí parte de E sería vacío, solito el 0, solito el 1 y 0,1. Entonces, yo acá tengo conjuntos, ¿okay? Que son, dicho en términos más sencillos, son subconjuntos de E. Entonces, para poder aplicarle esta propiedad que me dieron, yo tengo que usar conjuntos, no puedo usar el A y el B tal cual. Es por eso que yo voy a meter el A en una llave para formar un conjunto y el B en una llave, ¿verdad? Y yo digo, ok, como estos dos son iguales, voy a tener que f de A es igual a f de B igual C. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, ahora viene la parte más compleja del asunto. Vean, voy a aplicar esa propiedad que está aquí, esta propiedad. Y para eso necesito la intersección de dos conjuntos. Yo tomo como mi conjunto A, llaves A, y como conjunto B, llaves B. Entonces, ¿qué nos dice esa propiedad con respecto a este par de conjuntitos? Nos va a decir que la imagen de A intersección B va a ser la separación de las imágenes mediante la intersección f de A intersección f de B. Ahora, yo vi que f de A y f de B ambas juntas me dan C. Así que si yo interseco estos dos conjuntos, me tiene que dar C. ¿Okay? Porque vean que aquí tenemos esta igualdad. Es decir, que esto no es vacío. ¿Y qué importa que no sea vacío? Sí, porque entonces eso quiere decir que esto que está aquí adentro no es vacío. Porque si fuera vacío, su imagen sería vacío. Pero si esta expresión no es vacía, es porque A intersección B no es vacío. Y la única forma de que A intersección B no sea vacío es que A y B sean el mismo elemento para que sean justamente el elemento en común. Y ahí probamos que A es igual a B. ¿Okay? Entonces, esa sería la demostración. Sí, es un ejercicio duro, ¿verdad? Y yo los invito a repetir el cálculo y verlo varias veces porque sí requiere un poquito de análisis. Pasemos ahora al tema de funciones pares e impares. Una función se dice par si la imagen de menos x es la misma imagen que x. Es lo que yo llamo una función, una come signos entre comillas. O sea, le da igual que le pongan un 2 a que le pongan un menos 2, o un 3 y un menos 3. Para esos dos valores va a dar lo mismo. Si se cumple eso, la función es par. ¿Ok? Tiene que ser el mismo valor, digamos 5 y menos 5, 6 y menos 6, no es 5 y menos 3, no. 5 y menos 5, 6 y menos 6, 2 y menos 2, 1 y menos 1, ese tipo de... si cumple eso, entonces la función se llama par. Algunos ejemplos son, por ejemplo, la función x cuadrado. Ustedes se dan cuenta que
Usted coge el 4 y lo eleva al cuadrado, le da 16. Y si coge el menos 4 y lo eleva al cuadrado, también le da 16. Entonces, y eso ocurre para todos los valores, entonces es una función par. En general, todas las funciones x a la algo con algo par, por ejemplo, x cuadrado, x4, x6, x8, valor absoluto de x también son funciones pares. Entonces, x a la algo, donde ese algo sea par, eso va a ser par, una función en par. O la función f de x igual valor absoluto de x. También una un poquito menos conocida, que es la función coseno, ¿okay? Pero esta no la vamos a ver en este curso. Una función se dice impar si f de menos x es igual a menos f de x. Es lo que yo llamo una sacasignos. Permite sacar el signo de la función. Es decir, por ejemplo, como la función, bueno, antes de dar ejemplos, digamos, si yo evalúo en menos 5, f de menos 5 es igual que evaluar en 5 y lo que me dé le pongo un signo. Esa es la idea. F de menos 10, lo que dé en 10 y le pongo un signo. Entonces se cumple eso. Y los ejemplos más comunes son x a la algo con algo impar, como por ejemplo f de x igual x, aquí debería haber empezado con x, x a la 1, x a la 3, x a la 5, x a la 7, seno de x también es una función. Y antes de hacer suposiciones que no son ciertas, las funciones se pueden clasificar en pares, impares o ninguna de estas. ¿Okay? Es decir, las funciones que son pares y las funciones que son impares no son muy frecuentes, que no ocurren mucho. Porque a veces la gente dice, ay, tiene que ser par o impar, porque uno suena como excluyente. No, puede ser par, puede ser impar o puede ser ninguna de esas. Aquí me dan una función y me dicen, verifique que la función f de x igual esta es par. Que no puedo hacer este ejercicio sin antes hacer un comentario. Vean que acá, por ejemplo, en esta parte hay una omisión importante, porque me dicen la función y me dan el criterio nada más. Pero recordemos que para que a mí me den el criterio, ¿verdad? Me tienen que decir cuál es el dominio y cuál es el codominio. Aquí, digamos, en este ejemplo, no se ha dicho eso y es muy importante decirlo. Por ejemplo, decir que la función es, no sé, por ejemplo, desde intervalo 5 hasta infinito a más infinito, una cosa por el estilo, pero hay que decirlo. Pero tal vez no sea, en el ejemplo no se hace esa aclaración porque no es tan importante. Vamos a lo de par e impar, pero sí es no es un pecado pequeño, ¿verdad? No es una peccata minuta como dicen en el latín, sino que es una situación importante. O sea, aquí siempre que hablamos de función tengo que decir el criterio, que es esto que está acá, el dominio y el codominio. Y de hecho el dominio acá no puede ser todo R porque en 0 se me indefine. Y probablemente en otro valor por ahí también. Así que creo que solo en 0 porque esto factorizado da x por 1 más 4x a la 4. Sí, sería R menos 0. Entonces ese sería, por ejemplo, un posible dominio. Pero el dominio yo no me lo invento, me lo tienen que dar. Esa es la parte que quiero que quede clara. O sea, no es que basta con dar el criterio. Bueno, entonces dicho eso, vamos a preocuparnos por la parte de ver si es par. Entonces, ¿qué es lo que tiene que par? ¿Qué era? Ah, bueno, que si lo pongo en menos x, me da lo mismo que si lo pusiera en x, como el x cuadrado, el x4, el x6. Entonces yo voy a evaluar esa expresión en menos x. ¿Cómo se hace eso? Quita todas las x que usted ve, pone paréntesis y adentro pone menos x, que es lo que yo hago acá. Escojo la expresión, cada vez que veo una x pongo paréntesis. Y ahora empiezo a simplificar. Menos x a la 3, ya sabemos que la x a la 3 es impar. Las funciones impares sacan los signos, por eso le llamamos sacasignos. Entonces esta de acá va a ser menos x3, aquí me queda menos con menos da más, 2x, aquí me queda menos x, el x5 también, la función x a la 5 también es impar, entonces saca el signo. Entonces me va a quedar de esta forma, menos x3 por menos 2 por menos x, acá este sale y aquí también sale. Y simplificando un poquito, ¿verdad? Me va a quedar
acá arriba factorizo un signo, me va a quedar x3 menos 2x. Abajo también factorizo un signo, me queda x más 4x5. Signo con signo cancela. Y vean que me quedó justamente otra vez la misma expresión de acá. Me quedó la misma expresión. Y eso prueba entonces que eso es f de x. Entonces empecé con menos x y terminé con f de x. ¿No? Eso prueba que la función es par. Claro, en la prueba yo usé la paridad e imparidad de otras funciones que yo, de otras funciones que conozco. Pero lo que se necesitaba era probar que esa función era par. Muy bien. Pasemos ahora al concepto de función lineal. Hay tres funciones importantes que vamos a usar muchísimo, que es la lineal, la cuadrática y en general la polinomial. Hay infinidad de funciones, pero digamos la lineal y la cuadrática son clave en los primeros cursos y se usan muchísimo a lo largo de toda su vida profesional, porque son importantes. O sea, cuando uno ve problemas de la vida real, problemas de aplicación, muchas veces salen ese tipo de funciones. Entonces, una función lineal es una en la cual tiene la forma, el criterio tiene la forma m de x más b. F de x igual mx más b. Esa es una función lineal. Tiene que tener esta forma, es algo por x más algo. Esa función le llamamos lineal. Nosotros probablemente, o ustedes más bien en secundaria, han visto probablemente la recta y igual a mx más b, que es un concepto muy importante que está asociado con esto. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de funciones, pero los conceptos están íntimamente relacionados. El m se llama pendiente y el b se llama la intersección con el eje y. Generalmente se les da esos valores, sobre todo por la connotación gráfica que tiene esto, que ya vamos a verla. Y ese m que está acá se puede calcular, la pendiente se puede calcular usando esta fórmula que es muy importante y que se ve a veces en secundaria. Entonces dice que si usted tiene dos pares ordenados, x1, y1 y x2, y2, la pendiente va a ser y2 menos y1 entre x2 menos x1. Esa es la fórmula. Dicho sea de paso, también se puede decir que la pendiente es y1 menos y2 entre x1 menos x2. O sea, se le puede dar vuelta arriba y abajo, porque si usted le da vuelta arriba lo que cambia es un signo, le da vuelta abajo lo que cambia es un signo y se cancelan. Entonces, pero lo que no se vale es poner arriba y2 menos y1 y abajo x1 menos x2. No, tiene que ser en esa dirección. Entonces dice sea f una función lineal que satisface que f de 7 es igual a 9 y f de 13 es igual a 33. Determina el criterio general de f de x para cualquier x. ¿Okay? Vamos a determinar el criterio, es decir, la formulita. De nuevo acá no se dice, pero se debería decir que el dominio es R y que el codominio también es R. Muy bien, entonces yo aquí tengo dos pares, 7,9 y 13,33, así que hago la resta de 33,9 y 13,7. 33,9 y 13,7 me da 6 y la otra 33 menos 9, 24 entre 6 me da 4. Eso me da la M, la pendiente, lo que llamamos la pendiente. Y nos faltaría el valor B. Recuerden que acá es una M y una B. Y el valor B, para encontrar el valor B, se usa cualquiera de los pares ordenados. Por ejemplo, yo uso 7,9 y yo sé que el B va a ser f de x menos m por x. Entonces B sería, por ejemplo, 9 menos el m que acabo de derivar, que es 4, por 7.
4 por 7, 28, 9 menos 28 menos 19. Por lo tanto, el criterio va a ser f de x igual 4x menos 19. ¿Okay? Ese sería el criterio. Bueno, este tipo de ejercicio es más o menos frecuente en secundaria. Yo espero que ustedes ya lo hayan visto con anterioridad. Pasamos a otro ejemplo. Dice, la siguiente tabla indica los valores de congelación y ebullición normal en escalas Fahrenheit y Celsius. Entonces, por ejemplo, el agua, la congelación se produce a los 0 grados, la ebullición a los 100 grados. En la otra escala, la congelación es 32 grados y ebullición a 212. ¿Okay? Creo que pocos países usan esta escala de Fahrenheit o Fahrenheit, porque lo más frecuente es la escala de Celsius. Estados Unidos usa esa escala, por ejemplo. Muy bien, entonces yo aquí tengo estos pares ordenados. Cuando C vale 0, F vale 32. Y cuando C vale 100, F vale 212. ¿Ok? Entonces, aquí nos dicen que supongamos que están relacionados linealmente, es decir, que están dados por una fórmula mx más b. Entonces, yo voy a usar esos pares. Recordemos que acá tendríamos m igual f2 menos f1, 212 menos 32 entre 100 menos 0. Y haciendo esa operacióncita de ahí nos da 180 entre 100 y eso es 1.8. Ya tengo la pendiente, ¿ok? Entonces yo sé que f es 1.8 por c más b. Y para averiguar cuánto vale b, uso cualquier par ordenado. Yo tengo 0,32 y tengo 100,212. Y me quedaría más fácil usar este porque si c vale 0, fácilmente me doy cuenta que b vale 32. Entonces la función en este caso sería f de c igual 1.8 por c más 32. Y con esta yo podría calcular, por ejemplo, si yo estoy con curiosidad de cuántos son 30 grados, pues lo pongo acá, 1.8 por 30 más 32 y sabré cuánto es eso en grados Fahrenheit. Muy bien, sobre función lineal vamos a regresar después en un video por aparte para ver algunos detalles más sobre lo que es paralelismo, perpendicularidad. Pero esos aspectos de la recta los voy a hacer un poquito más de profundidad, pero un video por separado. Pasemos ahora a la función cuadrática. Una función se llama cuadrática si tiene la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c y su dominio y codominio son r. ¿Okay? A veces se puede restringir un poquito más, no tiene que ser todo r, puede ser una parte nada más. Entonces, eso es lo que se llama una función cuadrática y el a se pide que no sea 0. Y en esta parte la gráfica de una función cuadrática es lo que se llama una parábola, que es como una especie de U. Puede ser una U o puede ser al revés, lo que yo llamo una mueca. Puede ser como una sonrisa, una U, o al revés, una mueca, ¿verdad? Cuando uno está triste o enojado. El eje de simetría de la gráfica de una función cuadrática se obtiene por la fórmula x igual menos b entre 2a. Menos b entre 2a. El vértice, el eje de simetría, primero que todo, tiene que ver con una recta que divide a la gráfica en dos partes. Por aquí lo tenemos, esta es la gráfica. Entonces, en este caso, dibujé una parábola de esta forma, como una sonrisa, también la gente le llama parábola que abre hacia arriba. El eje de simetría es este, es una recta. Ahora, ¿qué es eso de por qué x igual es? Bueno, las rectas cuando usted las grafica en un sistema coordenado, si son por ejemplo x igual 1, x igual 6, x igual 7, eso significa que son rectas verticales. X igual son rectas. Entonces, por ejemplo, si usted calcula esto y le da x igual 2, tiene que trazar en el 2 exactamente una recta vertical.
Esta fórmula que está acá me dice a mí dónde es que la gráfica digamos, dónde es la parte media de la gráfica. Significa que si yo lograra partir sobre ese eje y doblar la hoja, entonces esta parte de acá caería exactamente en esta parte de acá. Ahí es donde se da la simetría. Muy bien, de las cosas importantes de una parábola tenemos el eje de simetría. También tenemos el vértice, que es el punto donde da la vuelta, donde se devuelve, ya sea que abra hacia arriba o bien que abra hacia abajo. En este caso, el vértice, hay una fórmula que es esta que está acá, que va a ser menos b entre 2a, que justamente es la coordenada de acá, y menos delta entre 4a. Delta es justamente el discriminante b cuadrado menos 4a por c. Estas fórmulas no son tan sencillas de obtener, requieren su toquecito, pero nosotros simplemente las vamos a estar utilizando para hacer las gráficas. Aquí tenemos, por ejemplo, una parábola, esta de acá, y he marcado, digamos, los puntos más importantes cuando uno va a graficar la parábola. El primer punto importante es el vértice. Okay, el vértice siempre lo podemos calcular. El otro punto importante es este de acá, que es el corte con el eje Y. El corte con el, porque la parábola es, tenemos que es f de x igual a x cuadrado más bx más c. A veces por comodidad ponemos aquí y en lugar de f de x. Entonces, fíjense que cuando x vale 0, obtengo siempre el punto 0,c. Entonces, este punto de acá es 0,c, es el corte con el eje y. Este es el vértice. Y luego este par de puntos de acá, este y este otro, son los cortes con el eje x. ¿Okay? Este es el corte con el eje y, estos son los cortes con el eje x. Lo que pasa es que no siempre hay cortes con el eje x. ¿Por qué? Porque para que haya corte con el eje x tiene que ser que delta sea mayor o igual que 0. Y de hecho delta mayor que 0 me da dos cortes, como en este caso, este y este. Si delta es igual a 0, me da solamente un corte. Digamos, la parábola viene, pega en el eje y vuelve a salir. O al revés, ¿verdad? O al revés podría ser. Y si delta es menor que 0, entonces la parábola definitivamente no corta el eje x. Puede suceder que ella está por encima del eje x o puede ser que esté por debajo. Entonces tenemos esas situaciones. En conclusión, cuando yo voy a graficar una parábola, puedo seguir los siguientes pasos. Primero que todo, averiguo a ver si tiene cortes con el eje x. Eso me lo dice la calculadora. Luego averiguo el corte con el eje y. Eso es fácil, simplemente evalúo aquí en 0 y lo que me da eso es. Luego averiguo el vértice, que es este de acá. Y después averiguo la eje de simetría. Con esos puntos, con esos 4 puntos de acá, a veces son 4, a veces son 2, ¿verdad? Porque recordemos que estos dos puede ser que a veces no los tengamos, o a veces solo tenemos uno. Pero yo ya tengo una idea de cómo va la parábola. O sea, si yo logro dibujar este arco de acá, de una vez dibujo este y simplemente hago una prolongación para obtener toda la gráfica. Muy bien, veamos este ejercicio. Dice, determina el vértice y las intersecciones con los ejes de coordenadas de la gráfica de la función de acá. F de x igual a x cuadrado menos x menos 2. De nuevo aquí tenemos un pequeño pecado y es que no indicamos cuál es el dominio y codominio. Suponemos que es en ambos casos R. Empecemos entonces con la identificación de los coeficientes. En este caso A vale menos 1, A vale 1, B vale menos 1 y C vale menos 2. Y por lo tanto, menos B entre 2A, que es la fórmula para el eje de simetría, va a ser lo contrario de menos 1 entre 2 por 1. Me queda un medio. Y luego menos discriminante entre 4a sería menos, aquí b cuadrado menos 4ac. B cuadrado sería menos 1 al cuadrado, que eso me da 1. Menos 4 por 1 por menos 2, sería 4 por 2, 8. Eso haría 9 entre 4.
y el menos acá menos 9 cuartos. Ese sería mi discriminante entre 4a. Entonces el vértice va a ser un medio, menos 9 cuartos. Entonces ya tengo dónde da la vuelta, o sea, dónde es el vértice, un medio, menos 9 cuartos. Por cierto, cuando me da una parábola, yo sé que la parábola abre hacia arriba si el A es positivo y abre hacia abajo si el A es negativo. Entonces, este A, lo voy a pintar aquí como una A bien grande. Si es positivo, la parábola abre hacia arriba. Y si el A es negativo, entonces abre hacia abajo. O sea que las cosas dependen en buena parte del signo de este valor. Por ejemplo, aquí tenemos que A vale 1. Entonces la parábola va a abrir hacia arriba. Ok, luego buscamos, recordemos que para hacer nuestra gráfica nosotros necesitamos saber dónde es el vértice. Ya lo encontramos, fue este. ¿Dónde corta los ejes coordenados? Okay. Y para eso, por ejemplo, el corte con el eje Y simplemente es evaluar esta expresión en 0. Nos va a dar 0, menos 2. Okay. Luego vendría el corte con el eje X, esto de acá, a ver si existe. Si va a existir porque ya calculamos el discriminante por acá arribita y nos dimos cuenta que es 9, que sí tiene soluciones la ecuación correspondiente. Y de hecho yo con calculadora o con inspección o como sea, puedo encontrar que las soluciones son menos 1 y 2. Entonces eso quiere decir que la curva corta en menos 1, aquí lo pusimos, y en 2. Luego pusimos el vértice que está aquí. Este vértice tal vez no se dibujó muy bien, pero tiene coordenadas un medio, menos 9 cuartos. Menos 9 cuartos es menos 2.25 más o menos. Entonces ven que aquí está menos 2, es un poquito más abajo. Aquí hizo falta trazar la recta vertical, una recta vertical como esta que he dibujado por acá, como esta, para indicar que es el eje de simetría. Aquí faltó en el dibujo, hace falta hacerlo. Y tenemos entonces que ya encontramos cortes con los ejes X, corte con el eje Y, vértice y eje de simetría. Y con eso podemos trazar la curva. Y a esos puntos nos da una idea por dónde va el arco este. Mucha gente usa una regla para unirlos. No, eso es como tratar de, digamos que uno pusiera en el suelo unos clavos y tiene que pasar una manguera por esos clavos. Entonces ella se va curvando, se dice, curveando. Bueno, entonces eso es la forma que tiene, redondita. No se usa una regla para dibujarla. En ese ejemplo se nos pide que grafiquemos f de x igual x cuadrado menos 5x menos 6. De nuevo aquí se omite el dominio y el codominio, pero vamos a suponer que es en cada caso r. Recuerden que son varios pasos y los pasos pueden ser en desorden, no tienen que ser secuenciales. Número 1, darse cuenta dónde corta el eje de las x. Para eso se resuelve la ecuación, que puede ser inclusive con una calculadora. Si no hay soluciones, quiere decir que la parábola va a estar o por encima del eje X o por debajo del eje X. Después se halla el vértice, que se usa la fórmula menos b entre 2a menos discriminante entre 4a. Después la recta del eje de simetría y el corte con el eje Y, que sería simplemente evaluar en 0, sería 0, menos 6. Bueno, veamos el detalle, pero son esos pasos. Y cuando uno tiene esos puntos, los marca en el sistema coordenado y traza una curva redondita que pase por ahí. Veamos este detalle. En este caso A vale 1, B vale menos 5 y C vale menos 6. ¿Ok? Entonces, como A es mayor que 0, sabemos que nuestra parábola abre hacia arriba, ¿verdad? Es cóncava hacia arriba. El eje de simetría sería x igual menos b entre 2a, que sería 5 entre 2.
5 medios. ¿Ok? Ese es el eje de simetría. Por aquí menciono algo sobre creciente y decreciente, pero eso mejor lo dejamos para después porque ese tema va un poquito más adelante. Aquí se me escapó y lo puse una vez, pero más adelante lo veremos con más detalle. Los cortes con el eje X, para eso tomamos la cuadrática que es esta, ¿verdad? Y vamos a igualarla, vamos a resolverla. Entonces sería aplicar, por ejemplo, calculadora o factorización. Esto es x menos 5, perdón, x menos 2 por x menos 3. O sea que las soluciones son 2 y 3. No, mentira, 6 y 1. 6 y... a ver, sería x menos 6 por x más 1, menos 1. Y las soluciones son 6 y menos 1. Bueno, eso se calcula por factorización o por inspección o por calculadora. Dicho sea de paso, jóvenes, cuando uno tiene por ejemplo, si yo hubiera hecho el paso, paso de primero, y noto que si hay raíces, como acá, que cortan 6 y en menos 1, este eje de simetría se puede sacar a partir de esto, porque siempre va a ser, cuando hay raíces, la suma de estos dos números, en este caso 6 y menos 1, sume y divida por 2. 6 menos 1, 5, entre 2, aquí está. Ven que siempre se va a cumplir, pero necesitamos que la ecuación cuadrática asociada tenga soluciones. Si no, habría que usar la fórmula menos b entre 2a. Entonces, por eso es que a veces conviene mejor hacer este paso de primero. Si hay soluciones, yo cojo, sumo, divido por 2 y obtengo ya el eje de simetría. Y de paso también obtengo la coordenada x del punto donde da vuelta la parábola, que calcularemos dentro de un momentito. Entonces, el corte con el eje y es simplemente evaluar en 0, me queda 0,-6. Y el vértice, ¿verdad? Ya el menos b entre 2a, vean que esa expresión nosotros ya la hemos usado aquí, es esta justamente. Entonces, 5 medios y el discriminante entre menos 4a menos discriminante entre 4a nos daría menos 49 sobre 4. Entonces tenemos cortes con el eje x, que son 6 y menos 1, corte con el eje y, 0,-6, vértice, que es 5 medios, menos 49 cuartos. De hecho, esto sería un poquito mejor si lo pusiéramos en decimales, porque esto va a ser 2.5 y luego menos 49 entre 4, que es menos 12.25. Muy bien, entonces con esos puntos los tomamos, hacemos un sistema de coordenado, y tal vez importante de tomar en cuenta es la escala para x y la escala para y, o el intervalo para x y el intervalo para y. Nosotros notamos, por ejemplo, que en el eje x ocupamos el 6, el menos 1, que son donde cortan los ejes coordenados. Y también en el eje y notamos que corta en menos 6 y en menos 49 cuartos, que es menos 12.5. Entonces yo sé que mis ejes tienen que contener esos valores. Así que, por ejemplo, si va entre 6 y de menos 1 a 6, sería bueno hacer nuestro eje x desde, no sé, puede ser menos 2 a 7, por ejemplo. Y el eje y, como va aquí menos 6 y aquí menos 12.25, como desde menos 13 o menos 15 hasta 1, y tal vez, como es un poco largo, poner no de 1 en 1, sino de 2 en 2. Bueno, entonces tenemos en este caso que ese sería nuestro dibujito. Ahorita hablamos del rango. En este caso, vean, pasan por menos 1 y por menos 6, entonces en el eje x, que empieza en menos 1 y termina en 6, tal vez un poquito antes de menos 1 y un poquito después de 6. Y en el eje y, aquí está menos 12.25, entonces como desde menos 13 hasta acá, por ejemplo, vean que usamos escala de 3 en 3, porque si ponemos de 1 en 1 se nos hace muy largo el eje y, así que eso es una buena idea. Muy bien, ese sería el eje de simetría. El eje de simetría, por cierto, se prolonga de menos infinito hasta más infinito. Ahora, el rango.
El rango de la función es lo que llamamos ámbito o lo que a veces también se llama imagen. Y en este caso, o en caso de funciones como estas, básicamente lo que nos dice es qué porción del, del eje Y se está usando, qué parte del eje se está usando. Si yo pusiera una regla, hagan de cuenta que esta es una regla, digamos acá. Si yo tengo una regla, entonces yo me pregunto, ¿de cuándo en adelante la regla empieza a cortar la parábola? Vean que aquí abajo no la corta. Conforme la regla va subiendo, olvídense de la pizarra que está en el fondo. Conforme la regla va subiendo, va cortando la parábola. Entonces ahí puede seguir y seguir y siempre la va a cortar. Pero si va bajando, llega un momento en que no. Entonces de ahí en adelante es que va a ser justamente mi rango o mi ámbito, que sería del componente Y del vértice hacia arriba. Muy bien, entonces ese sería el ámbito. Es la parte, la porción del eje Y que estamos utilizando. Ese es el ámbito de la parábola. Y sobre esto de creciente y decreciente lo vamos a explicar más adelante, pero es sencillo. Fíjense que aquí la curva primero baja y luego sube, ¿verdad? Si esto fuera como una especie de, es como una especie de valle entre dos montañas. Entonces este sería el punto más bajo. Entonces, ¿dónde decrece? Acá, desde menos infinito hasta 5 medios, que es justamente el punto, la coordenada X del vértice. Y de 5 medios a más infinito. Siempre que hablamos de crecer y de crecer, visualmente se entiende de izquierda a derecha, porque por supuesto, si yo me muevo de derecha a izquierda, en este caso yo estaría subiendo, ¿verdad? Pero siempre se entiende que es de izquierda a derecha. Sigamos con este otro ejemplo. Dice graficar g de x y en este caso me da una función partida. Una función, a veces se le llama partida, a veces se le llama a trozos, a veces se le llama condicionada. ¿Okay? Entonces aquí por ejemplo me dice que g de x es x cuadrado menos 1 si x es menor que menos 1. Es 2x menos 1 si x está entre menos 1 incluido y 3 excluido. Y es 2 si x es mayor o igual que 3. Entonces es una función partida y de hecho partida en tres partes. Dice halle la imagen de 2, 4, menos 2 y grafique la función g. Entonces, si yo quiero calcular las imágenes de la imagen de ese conjunto, tengo que calcular la imagen de cada elemento por separado y luego hacer el conjunto resultante. Por ejemplo, en ese caso empecemos con 2. Para eso primero tengo que ubicar dónde se encuentra el 2, en qué trozo de la función. Por ejemplo, aquí 2 cumple que es menor que menos 1. No lo cumple. 2 cumple que está entre menos 1 y 3. Sí lo cumple. Entonces, quiere decir que si 2 cae aquí, yo le aplico esta fórmula que está aquí a la izquierda. Entonces sería 2 por 2, 4, menos 1, 3, ¿verdad? Esa sería la imagen. Por otro lado, 4 no cae aquí porque 4 no es menor que menos 1. 4 tampoco cae aquí porque 4 no está entre menos 1 y 3. 4 sí es mayor o igual que 3, entonces a 4 le asignamos el valor de 2. Entonces 4, la imagen vale 2. Por otro lado, menos 2 sí es más chiquitillo que menos 1. Está a la izquierda. Entonces aquí lo evalúo, me quedaría menos 2 al cuadrado es 4. Y le quito 1, me queda 3, ¿verdad? Y ahora vamos a ocuparnos de la gráfica. Ya aquí está la gráfica completa, pero vamos a ver el detalle, cómo es que sale. Primero que todo, yo tendría que ocuparme de ver cómo se grafica x cuadrado menos 1. Y uno se pregunta, ¿qué cosa es x cuadrado menos 1? Pues es una parábola, ¿verdad? Es una parábola. ¿Y cómo se grafica la parábola? Con los pasos que vimos anteriormente. Yo aquí la voy a graficar por completo, pero recuerden que la parábola no manda en todo el eje real, sino solamente antes de menos 1. Pero primero voy a centrar mi atención en la parábola. Aquí la tengo dibujada, es esta de acá.
Entonces, ¿cómo le hacemos? Primero que todo, ¿dónde corta el eje X? Resuelvo la ecuación X curvado a menos 1. Usando calculadora, usando inspección, usando diferencia de cuadrados, usando, bueno, muchos métodos. Uno se da cuenta que el corte se da aquí en menos 1 y en 1. Entonces, el corte con el eje X menos 1, 1. Así que yo marcaría este punto de acá y este punto de acá. Después voy a calcular el vértice. El vértice, acuérdense que les dije que si había soluciones, uno puede sumar las raíces y dividir por 2. Entonces 1 sumado con menos 1 me da 0. Y 0 entre 2 da 0. Entonces el vértice justamente tiene coordenada x en 0. ¿Verdad? En 0. Y si la coordenada x es 0, la imagen va a ser menos 1. Entonces el vértice va a ser 0, menos 1. Aquí está. Entonces ya tengo corte con el eje X y tengo el vértice. El corte con el eje Y también se hace evaluando el 0. En este caso hay una coincidencia entre el corte con el eje Y y el vértice. No siempre es así, pero en este ejemplo sí se está dando esa situación. Entonces el corte con el eje Y es 0, menos 1. Y ya con esos 3 puntos yo trazo una curva que pase por esos 3 puntos y obtengo esta gráfica que está acá. Ahora, para el ejemplo que me dieron, la parábola es solamente desde menos 1 hacia la izquierda. O sea, esta parte que sigue acá no va, tenemos que quitarla. Y entonces nos quedaría de esta forma, sería antes de menos 1, digamos sería el lado izquierdo. Y por eso aquí en la gráfica que ustedes ven en los apuntes, notan que la parte roja es solamente acá. Entonces, esta parte parabólica sería esta sección de acá. Vamos ahora a la otra que es 2x menos 1. 2x menos 1 es una recta, ¿ok? E inclusive si ustedes lo ven físicamente, ¿cómo hacen ustedes para trazar una línea recta entre dos puntos? Digamos, pues, si ustedes van a hacer un dibujo en una pared, entonces pone un punto, pone otro y coloca una regla, simplemente. Entonces basta con tener un par de puntos. Entonces, por ejemplo, yo sé que esta recta que está acá, 2x menos 1, yo la evalúo en los valores que yo quiera. De nuevo voy a pensar que 2x menos 1 está definido en todo R y lo voy a evaluar donde se me antoje. Pero por ejemplo, en 0 vale menos 1. Entonces va a pasar por el punto 0, menos 1. Y en 1, digamos en 1 o en 3, este último de acá, 2 por 3, 6, menos 1, 5. Entonces en 3 vale 5. Así que tendríamos esta recta que está acá. En 0 vale menos 1. Y en 3, hasta acá arribita, vale 5. Y va a ser desde menos 1, desde acá, hasta acá. En esta parte de acá. Entonces esa es la recta que está aquí azul. Y luego dice que si x es mayor o igual que 3, lo que se asocia es 2. Es esta línea que tenemos acá, un poquito gruesa. Desde 3 en adelante el valor que se asocia es 2. Entonces esta es mi función partida. ¿Okay? Esa es la gráfica para esta función partida. Entonces, para eso es muy importante conocer cómo se grafican las rectas y cómo se grafican las parábolas. Insisto, las parábolas con el método que vimos hace un ratito. Corte con el eje X, corte con el eje Y, vértice y eje de simetría. Con eso usted la grafica. Y las rectas es muy sencillo, usted genera un par de puntos y hace el trazo. Muy bien. Y hablando un poquito más de cuadráticas, vamos a ver este problema que dice determine la función cuadrática con vértice en menos 1,4 y que pasa por 2 menos 5. Esta pregunta de acá, en realidad, tal vez no está muy bien formulada, pero la idea es la siguiente. Hay una función que va de R en R. ¿Ok? La función es cuadrática. Y la función pasa por el par menos 1,4 y 2, menos 5. Entonces aquí la pregunta es, determina el criterio de la función. Tal vez aquí la redacción no está muy bien,
pero aquí en realidad lo que pide es determinar el criterio, o sea, cuál es la formulita, eso es lo que nos pide. Lo que pasa es que muchas veces se hace énfasis en el criterio como si se fuera la función, pero recordemos que son tres cosas: conjunto de partida, conjunto de llegada y criterio. Pero el que siempre se roba el show es el criterio. Muy bien, entonces usemos esta información que está acá. Es decir, yo sé que se trata de una parábola. Entonces, si sé que se trata de una parábola, va a ser de la forma y igual a x cuadrado más bx más c. ¿Verdad? Esa es la primera cosa que sabemos. Entonces, hallar el criterio significa averiguar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. ¿Ok? Si a mí me dicen que el vértice es menos 1,4 tiene que ser igual a la formulita que yo tengo para el vértice. La formulita es esta: menos b entre 2a menos discriminante entre 4a. Eso va a ser igual a menos 1,4. ¿Ok? Y de acá, y la única forma de que esto sea cierto es que todo esto sea igual a menos 1 y todo esto sea igual a 4. O sea que obtengo un par de ecuaciones: menos b entre 2a igual a menos 1, menos discriminante entre 4a igual a 4. ¿Okay? Acá. Recordemos que el discriminante es b cuadrado menos 4ac. Muy bien, entonces de la primera ecuación yo puedo despejar b, ambos signos cancelan y me queda que b es igual a 2a. ¿Okay? Ahora, en la siguiente ecuación, en esta de acá, voy a reemplazar el b por 2a y me va a quedar, en lugar de este b, 2a al cuadrado menos 4ac entre 4a. Esto es igual a 4. Aquí me va a quedar 4a cuadrado menos 4ac entre 4a igual a 4. Y despejamos c. Aquí me he saltado un paso que lo voy a completar en la pizarra. Notamos ahí que tenemos esa expresión. Yo factorizo 4a, me queda 4a factor de a menos c. 4a con 4a cancela. Este menos que está aquí lo paso para la derecha y me va a quedar a menos c igual a menos 4. Paso el c para allá, el 4 para acá, y por eso es que me queda que c es igual a más 4. ¿Okay? Entonces, ¿qué tengo hasta ahora? ¿Tengo cuánto vale b? No, pero sé que b es igual al doble de a. ¿Y tengo cuánto vale c? No, pero c es igual a 4 más a. Eso quiere decir que si yo supiera cuánto vale a, automáticamente puedo calcular b, automáticamente puedo calcular cuánto vale c. Y hay parte de la información que no he usado, que es que me dicen que pasa por el punto 2, menos 5. O sea, cuando yo pongo aquí x igual a 2, esta cuadrática produce un menos 5. ¿Ok? Entonces, mi cuadrática, yo sé que es ax cuadrado más bx, pero bx es 2ax, más c, pero c es igual a ¿cuánto? C es igual a más 4. Entonces yo evalúo aquí en 2 y eso me tiene que producir un menos 5. Entonces si evalúo en 2 me va a quedar 2 al cuadrado 4 por 4a, ¿verdad? 2 al cuadrado 4a, 2a por 2 sería 4a también, y más 4 más a. Y esto sería entonces 4a más 4a, 8a más 1a, 9a más 4. Y eso hace 9a igual a, bueno, aquí igual menos 5, entonces 4 pasa para acá, me queda menos 5 más 4, sería menos 5 menos 4 menos 9, y pasa 9 a dividir y me va a quedar menos 1. ¿Okay? Ya averigüé cuánto vale a. Si yo sé cuánto vale a, sé cuánto vale b, porque aquí está b es el doble de a. Entonces si a vale menos 1, b vale menos 2. Y si c vale 4 más a, si a vale menos 1, c vale 3. Entonces aquí me quedaría la cuadrática, el criterio de la cuadrática que estamos pidiendo. Muy bien, vamos a dejar este video ya acá de ese tamaño porque ya es suficientemente grande. En el siguiente continuaremos con la graficación rápida de funciones, que es una herramienta muy importante y que vamos a ver más adelante. A todos muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.